Gracias porque nos has dado tu palabra y gracias porque nos has permitido estar aquí delante de ti. Ponemos en tus manos este tiempo. Permítenos pues acercarnos con un corazón sensible y dispuesto a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel, hemos ya un par de semanas estado estudiando el libro de Daniel y este libro narra la vida de este profeta que en este momento en el que estamos es un muchacho. No tenemos una certeza de su edad, pero sí sabemos que va a vivir 70 años en Babilonia, por tanto él no tendrá más de 15 años, 16 años, sino que algunos piensan que está entre 12 y 14 cuando fue llevado a Babilonia. La semana pasada se nos presentó un poco de su carácter, como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con algunas cosas que en su contexto, en su forma de vida, no eran apropiadas porque él es judío. Y lo dejamos ahí, fue solo una introducción el capítulo uno. Ahora sí, capítulo 2 vamos a empezar, digamos, la acción, lo que va a estar sucediendo. Y dice, capítulo 2 versículo uno. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, ¿te acuerdas que su primer año, cuando Nabucodonosor está sitiando Jerusalén, tiene que dejar el sitio y correr hacia Babilonia porque su padre, Nabopolassar, ha muerto y él tiene que ir y tomar el reino? Bueno, entonces, más o menos un año después, esto que vamos a leer es más o menos un año después, es su segundo año. eh, Hay algunas cuentas distintas, encontrarás algunos libros que dicen que el primer año no se contaba porque es el año de la ascensión, se cuenta a partir del segundo que vendría a ser el primero y entonces sería este el tercer año en realidad. No importa, lo importante es que Daniel todavía está como en su etapa de preparación. ¿Te acuerdas que a Daniel lo llevaron a Babilonia y va a estar 3 años en preparación? 3 años aprendiendo la cultura, la lengua, las leyes de los caldeos para poder servir como una especie de funcionario para el rey. Bueno, todavía está en este periodo de preparación cuando sucede esto. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hay gente que sueña de manera muy vívida y cuando despierta tiene em, esta perspectiva de que no sabe si fue cierto o no, ¿no? No sabemos cómo era la vida de Nabucodonosor, pero este sueño en particular es un sueño especial. Realmente lo afectó, dice, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. No podía dormir. Ahora, es el rey y es un rey súper poderoso. Es un rey caprichoso que lo que se hace se dice, perdón, lo que él dice se hace. Y entonces, pues es una lata no poder dormir, estar preocupado por un sueño. ¿Y qué es lo que hace verso 2? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Esto de magos, eh, la palabra mago eh, habla de alguna persona sabia. De hecho, por ejemplo, cuando llegan los tres reyes magos a, a la casa de Jesús, acuérdate que no eran tres, no eran reyes y no eran magos. Es una buena traducción sería sabios. La palabra mago, esta palabra va a derivar es la palabra magoi y va a derivar a nuestra palabra magistrado también. Entonces, no estamos hablando de magos que hacen unas cartas y tú dime una carta y te digo cuál era tu carta y cosas así, sino más bien son personas con algún tipo de preparación esotérica, son astrólogos, son hechiceros, son ese tipo de personas, ¿no? Entonces los hace llamar, en aquella cultura probablemente serían sus consejeros. Claro, ¿cómo vas a tomar una decisión sobre el futuro ya que nadie puede ver el futuro? Pues echando mano de los esotéricos y todo esto, ¿no? Entonces, Nabucodonosor lo que hace es echar mano de lo que él tiene a mano y conoce,
que son magos, caldeos, que es lo que cualquiera de nosotros haría. Sin Cristo, pues echamos mano de lo que tenemos a mano. Y algunas personas dicen, no, pues mira, para que tengas suerte en el amor, lo que tienes que hacer esto, para que tengas suerte en el dinero, ten un dólar, porque un dólar tiene una pirámide, lo tienes que tener en tu billetera, guardado, tienes que tener esto. Y es eso, es esa idea como supersticiosa para ver qué es lo que está pasando. Mira, hizo llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ten en cuenta, son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, estamos de madrugada. Por supuesto, han despertado a estos emisarios, los han llamado, vengan, se presentan. Y el rey les dice, he tenido un sueño y ese sueño me sacó mucho de onda, estoy todo angustiado. Eh, entonces, verso 4, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Esto es un detallito, pero es un detallito que es inevitable mencionarlo. A partir de aquí, el texto originalmente va a estar escrito en arameo. Digo, en español no notamos la diferencia porque está en español una cosa y otra, pero hasta este momento estaba en hebreo y cuando dicen hablaron en lengua aramea, el idioma en los textos originales, en su idioma original, pasa a estar en arameo. El hebreo era el idioma de los judíos y ahora pasa a estar en el idioma de los de Babilonia, en el idioma caldeo, que es el arameo. Entonces, eh, lo platicaremos un poquito cuando lleguemos al capítulo 7, porque es donde hay una nueva transición, pero simplemente para que lo sepas, a partir de aquí el texto originalmente está en arameo. Y le contestan al rey y le dicen, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Hasta aquí, más o menos es todo normal, ¿no? El rey tiene un sueño, quiere saber su interpretación, llama a los caldeos, los magos, a los astrólogos y ellos le dicen, pues cuéntanos el sueño y te daremos la interpretación. Algo que incluso el día de hoy mucha gente esperaría. El día de hoy mucha gente tiene un sueño y se levanta diciendo, ¿qué querrá decir? Yo no sé el día de hoy, la verdad, pero yo recuerdo que cuando era, pues, no sé, secundaria, una cosa así, circulaba un libro con el significado de los sueños y había, no, si te sueñas con que te escuecen las manos, ¿no? Que te pican las manos, es que tienes, vas a recibir dinero, si te sueñas que se te caen los dientes, es no sé qué, y había toda una serie de cosas. Y te digo, es común a cada uno de nosotros. Ahora, los sueños pueden ser un mensaje de Dios, todo puede ser un mensaje de Dios. Pero acuérdate que Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras a los antepasados por los profetas, ha hablado en visiones, ha hablado de muchas formas, pero en estos postreros días, dice Hebreos capítulo 1, Dios ha decidido hablar a través de su Hijo. Y entonces, el día de hoy yo puedo tener un sueño, sí, claro. Y ese sueño, ¿cómo lo debo de interpretar? Y creo que aquí está el primer gran error en el que tú tienes que meditar si tienes sueños muy vividos. Yo, por ejemplo, o no sueño nada o cuando despierto muy rara vez recuerdo lo que sueño. Normalmente estoy dormido, entonces no me acuerdo lo que hago dormido, entonces no recuerdo mi sueño. Pero hay gente que sí. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo tratar de interpretar el sueño? No, porque Dios puede hablarte en sueños, sí, pero lo que quiere hacer es dirigirte a la palabra. Jesús dijo que las escrituras dan testimonio de él. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, muchos años, un amigo mío, que es pastor, había caído en una mala práctica. Esta mala práctica era estaba durante la semana haciendo muchas cosas, ¿no? No pecado ni mucho menos, pero estaba atendido muchas cosas y llegaba el sábado y el sábado se ponía a estudiar para enseñar el domingo, es decir, ya casi pues la noche anterior.
Y Dios ya le había mostrado que esa no era la manera correcta, porque además en ese proceso, cuando ya es sábado en la noche, lo que hacía era echar mano de algunos comentarios y simplemente repetía lo que había sido, lo que había dicho, digamos, MacArthur, por decir algo, ¿no? Entonces MacArthur dijo esto y él simplemente lo copiaba y lo enseñaba el domingo en la iglesia. Dios se lo había estado diciendo de muchas maneras en sus tiempos devocionales, y él pues entendía esto no está bien, pero no cambiaba esa dinámica en su vida. Un día, mi amigo tuvo un sueño. Soñó que estaba como en una especie de bosquecillo y había un bichito, como una cosa, como un perro, digamos, pero no era un perro, era un bicho así todo peludo que comía algo, ¿no? Comía pasto, comía cosas y luego como que masticaba, tragaba, regurgitaba y ¡bluc! Sacaba como una pelota, ¿no? O sea, había comido, se lo tragaba y luego ¡bluc! Lo devolvía y mi amigo agarraba esa cosa, la abría con una especie de aparato que tenía ahí y le daba de comer eso a su familia. ¿No? Lo que había comido ese bicho lo había botado, lo abría y se lo daba de comer a su familia. Cuando despertó, mi amigo no dijo, a ver, ¿cuál será la interpretación del sueño? Simplemente dijo, a ver, ¿qué es lo que Dios me ha estado hablando? Que le estoy dando a la iglesia buen alimento, porque si tú estás citando a MacArthur, si estás citando buenos comentaristas, pues, pues está bien. O sea, la gente va a recibir una buena enseñanza al final del día, pero solo les estás dando lo que otro ya comió y es como que lo regurgitó, yo lo estoy medio, igual, medio abriendo y te lo estoy dando, pero no es alimento fresco. Y mi amigo entonces tuvo ese tiempo en el que Dios pues le mostró, cambió su manera de vivir, de estudiar y todo. Pero si te das cuenta, lo importante no era el sueño, lo importante era lo que Dios ya le había estado diciendo a través de su palabra. ¿Los sueños pueden dirigirte a Cristo, a su palabra? Sí. Pero acuérdate, esa es la dirección. Tienen que apuntar a la palabra, no a ver qué parte de la palabra me explica mi sueño. Porque estoy tratando de entender el sueño y el sueño no es lo importante. El sueño es hacia dónde me está dirigiendo. Porque el día de hoy, repito, dice el escritor de Hebreos, que Dios nos habla en el idioma Hijo. Dios nos habla por el Hijo. Y el Hijo, a Jesucristo, lo conocemos a través de las Escrituras. Bueno, pero eso es porque somos creyentes. Nabucodonosor no lo es. Entonces él trata de entenderlo a su medida. A ver qué quiere decir el sueño. Y versículo 5. Respondió el rey, le dijeron, pues cuéntanos el sueño y te haremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, o sea, no me acuerdo del sueño. Pero, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, los eruditos aquí debaten mucho entre si realmente Nabucodonosor se olvidó el sueño o si está fingiendo que se olvidó para poner a prueba a sus sabios, ¿no? Como que, pues yo sé que soñé, pues se supone que tú eres un sabio, que eres un hechicero, deberías entender lo que yo he soñado. Por tanto, sin que yo te diga, tú me lo tienes que decir. Y ahí veremos, pues si es cierto o no. Algunos piensan que es eso. Yo sinceramente creo que es el otro caso. En verdad creo que se olvidó. A mí me ha pasado que tengo un sueño con alguien, le digo, oye, soñé contigo. Ah, ¿qué te soñaste? No sé. Ya sé, ya sé. No, no sé. Porque se me olvida. Entonces yo creo que algo así pasó. Por lo que vamos a estar leyendo, creo que eso es así. Pero te planteo las dos alternativas que los eruditos tienen en mente. Entonces, probablemente sí, probablemente no. Yo creo que se olvidó y efectivamente dice, mira, me olvidé. Pero si no me muestran el sueño y su interpretación, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares, en basureros. Nabucodonosor, acuérdate, es el rey y es caprichoso. Y él hace y deshace a su gusto y es un poco como bipolar, diríamos, ¿no? O sea, pasa de la euforia a, al enojo,
pasa del gozo a la depresión, pasa, ¿no? Es como un episodio ahí maníaco, depresivo, que de la manía a la depresión, ¡fum, fum, fum!, de un momento a otro. En este momento está enojado y les dice, lo tienen que decir, mi sueño y su interpretación. Verso 6. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces no hay más. Y aparte con el rey no se puede negociar. Este es mi deseo, me tienen que decir el sueño y su interpretación. ¿Qué es lo que hacen ellos? Verso 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Lo que Nabucodonosor les dice, nada, 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 nada. Ustedes están buscando ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Pues tal vez para que se le olvide por completo el sueño y le digan, pues soñaste con un caballo y Nabucodonosor diga, pues ya que te digo, ya no me acuerdo. Puede que sí, puede que no. Otros piensan que más bien la idea de dilatar un poco, de retrasarse, es para poder de alguna manera escapar. Y bueno, sea como sea, Nabucodonosor les dice, ustedes están haciendo trampa, quieren ganar tiempo nada más, ponen dilaciones porque el asunto se me ha ido, verso 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que podéis dar su interpretación. Claro, porque en realidad, eh, si, si no dicen el sueño, si Nabucodonosor les dice el sueño, pueden inventarse cualquier cosa, ¿no? Ah, esto quiere decir que vas a, como los horóscopos, ¿no? Los horóscopos pues, son tan vagos, hoy será un día de suerte, ¿no? Digo, yo cuando estaba en la universidad teníamos, no recuerdo si era en la, creo que era en la materia de redacción periodística, pero uno de mis profesores, ¿no? No recuerdo su nombre, pero el licenciado trabajaba en un periódico. Y estamos hablando antes del Internet, ¿no? En aquel momento había que se recibían muchos de los informes como no era fax ni siquiera, era como, telex se llamaba, creo. Eran así con puntitos y redonditos y huequitos y cosas. Y por alguna razón a veces no llegaba alguna información y había que rellenarla. Una de las cosas que tardaba en llegar era el horóscopo. Entonces, más de una vez mi profe nos ponía así como, ¿saben qué? No llegó el horóscopo para la edición de mañana, así que ah, a ti te toca y a ti te toca escribir algo para el periódico mañana. Entonces ahí nos tienes a nosotros Libra. El día de mañana será un día en el que encontrarás algo que has estado buscando ese tiempo y tu. A veces te ponías un poco más perverso, ¿no? El día de mañana ten cuidado con las cosas azules y no sé qué. Pero es una prueba eso de que pues, quién sabe quién escribe los horóscopos y de dónde salen. Y cómo puedes comprobar que están ciertos o son mentira. Bueno, un poco eso es lo que están pidiéndole. Dinos el sueño para que nosotros tengamos algo con que manipular, algo que podamos hacer. Y Nabucodonosor les dice, no, la única manera en la que yo voy a saber si esto es verdad es que ustedes me digan el sueño, que ustedes no conocen y yo no me acuerdo, y la interpretación. Y la sentencia está clara. Van a ser despedazados y sus casas, es decir, sus familias, también van a ser convertidos en basurero. Verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, lo cual tienen razón. ¿Quién podría decir eso? No hay hombre que pueda hacerlo. Verso 10 ahí. Además de esto, ningún rey, príncipe, eh, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, en cierto sentido, tienen razón. Uno, ningún hombre lo puede saber. Y dos, solo Dios podría saberlo. Y tres, Dios no vive acá. Ahora, esa es la perspectiva de los caldeos.
Nosotros como cristianos sabemos, número uno, que hay un hombre que sí sabe todas las cosas, que es el Señor Jesús. Número dos, que Dios puede hacerlo, sí, y Dios sí habitó entre nosotros. Fue revelado como Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, claro, no es que nosotros somos más inteligentes, es que nosotros tenemos acceso a una verdad que transforma todo. Dios se hizo hombre para venir entre nosotros. Ahora, verso 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo. ¿Cómo puede ser con ira y con gran enojo? O sea, muy sacado de onda, ¿no? Está realmente enfurecido, no solo tan desvelado, 3 de la mañana, se despertó, no le dan su capricho de contestarle rápidamente. Entonces dice, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. No a estos que no me pudieron dar la respuesta, sino a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué? Porque son parte del grupo de sabios, son los que están preparándose como para estar en algún cargo, para estar en algún tipo de función de gobierno. Están dentro de los sabios y consejeros. Por tanto, pues ellos también. Pero nosotros ni siquiera fuimos llamados. No importa. Ah, te digo, Nabucodonosor es así, radical. Todos a la muerte. Verso 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. ¿Te acuerdas que te dije que buscaras dónde poner características de Daniel? La situación es difícil. Están llevando a matar a todo el mundo. No solo corre tu vida peligro, la vida de tus amigos, la vida de tus compatriotas, sino la vida de muchas otras personas. Y a menudo, cuando los momentos son de crisis, tendemos a perder el control, ¿no? A menudo decimos cosas o con tonos, pero pásame, que te estoy diciendo, bla, bla, bla", ¿no? Y ya después tratamos de excusarnos, perdóname, es que estaba bajo mucha presión. Bueno, Daniel tenía mucha presión. ¿Y sabes cómo hablaba Daniel? Sabia y prudentemente. Qué importante para nosotros poder tener dominio propio y aún en los momentos de crisis, hablar sabia y prudentemente. Hace algunos años conocí a un pastor que era un poco, ¿cómo decirlo? Digamos, tosco en su manera de hablar y hablaba muy soberbio, así, "Ah, trae sal, deja, pon, ¿no? Dando órdenes. Y, y en algún momento un amigo lo exhortó y le dijo, oye, no es la manera en la que le tienes que hablar a la gente, no, déjate de ser cristiano, déjate de ser pastor, entre humanos, entre seres humanos, no es la manera en que debes de tratar. Y la respuesta de este caballero fue, eh, tú no sabes. Pastorear una iglesia es entrar en guerra. Esto es una guerra. Y en una guerra uno no va a decir, por favor, ¿me puedes pasar el fusil? Mira, me están disparando. Uno tiene que decir y gritar y mandar. Y uno piensa, sí, sí, la guerra es carnal. Pero nosotros no peleamos una guerra carnal. No peleamos con los instrumentos del mundo. Cristo vino a librar una guerra. Y él cerró la boca, agachó la cabeza, buscó la voluntad del Padre. Incluso en la cruz, él dijo, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Entonces, qué importante que nuestra lengua esté alimentada por un corazón piadoso. Si tú tratas de refrenar tu lengua nada más, no vas a llegar muy lejos. Es difícil refrenar la lengua. En algún momento se escapa. Pero si tu corazón está en el Señor, entonces acuérdate que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, examina cómo ha sido tu manera de hablar. Examina cómo es tu boca. Y eso te va a mostrar lo que hay en tu corazón. No trates de enfocarte en tu boca, tu vocabulario. Enfócate en tu corazón. Daniel viene de estar orando, estar buscando consagrarse, estar adorando al Señor. Y entonces cuando viene este tiempo de presión, él puede hablar sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ¿Por qué tanta prisa?
tres y media de la mañana, 4 de la mañana. ¿Por qué están saliendo a matar a esta hora? ¿Qué está pasando? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Probablemente no entró él con Nabucodonosor a pedirle audiencia ni nada, sino seguramente a través de Arioc le dijo, dile que yo le voy a dar la interpretación. Ahora, ¿cómo supo Daniel que él iba a dar la interpretación? No sabemos. Mi especulación es que de alguna manera Dios ya le había dicho a Daniel, prepárate, viene un tiempo difícil, yo te voy a sostener. No es algo que a Daniel lo toma de sorpresa en el sentido de que él ya tenía una palabra de Dios. Y por eso cuando viene esto, eh, sabe por dónde agarrar. Cuando estábamos yendo y viniendo de Querétaro a México, México, Querétaro, que fue un proceso de 2 años, en un momento de todo este proceso, eh, había que decidir, ¿nos vamos a ir a Querétaro, nos vamos a quedar, se va a ir a otra persona, qué va a suceder? Y la verdad era una decisión complicada de muchas maneras y nosotros en casa estábamos pasando por un tiempo muy difícil y complicado también. Y recuerdo que tuve una reunión con el pastor Fermín y dentro de la reunión con el pastor Fermín me dijo, yo creo que vamos a enviar a otra persona. Creo que tu tarea era ir, abrir el camino, establecer la iglesia, ya está establecida, pero creo que vamos a enviar a otra persona. Para mí fue como no sé, como que me quiten el apéndice sin anestesia, fue así un dolor, porque al final de cuentas, pues Semilla Querétaro había sido de mucho esfuerzo, mucha oración, habían pasado casi 2 años entre ir y venir y por lo menos un año y medio más de oración antes de empezar a venir. Entonces fue un proceso largo y en un minuto digo, ¡fum! Era como, entrégalo, ¿no? Entrega a tu hijo casi, casi. Pero pues yo confío en mi pastor. Entonces le dije, va, ok, ¿no? Eh, Me limpié así las lágrimas, ¿no? Me encerré en el baño a llorar y luego fui a mi casa, le conté a mi esposa y mi esposa me dijo, ya sabía. Y le dije, ¿cómo sabías? Y me mostró su devocional y me mostró cómo Dios le había mostrado que venía este tiempo de prueba. Y fue un tiempo difícil. Pasó un par de semanas y volvimos a platicar con el pastor Fermín y el pastor Fermín me dijo, ¿cómo ves? ¿Tú quisieras irte a Querétaro? Y entonces dije, yo creo que sí. Y a eso voy. Dios te prepara para estos golpes. Y yo creo que Daniel, de alguna manera, en su comunión con Dios, Dios ya le había mostrado, yo te voy a sostener, yo te voy a dar lo que necesitas. ¿Qué necesitan? Respuestas. Bueno, Dios me las va a dar. Verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros. Daniel sabe que el llanero solitito no es cristiano. El cristiano es parte de una comunidad. Nadie puede hacer las cosas solo. Ni siquiera, dice Facundo Cabral, hasta Ortega necesitó de Gasset. Siempre, Sí, siempre tenemos en mi eh, devoción es lo mismo. siempre tenemos la necesidad de estar con alguien que camine con nosotros. Y en este caso, Daniel tiene sus 3 amigos. Entonces va y les dice a Ananías, Misael y Azarías, esto está pasando, nuestra cabeza está ya en juego, pidan misericordias del Dios del cielo. Oye, pero no que Dios le había dicho, sí, pero sigue dependiendo de Dios. Y seguimos dependiendo de su misericordia. Nadie tiene derecho a la gracia de Dios. Todos llegamos a la gracia de Dios por su misericordia. Entonces dice, pidan misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. O sea, no solo pidan por nosotros, pidan por todos los otros. Pero esos son paganos, sí, pero tienen esposas y tienen hijos y tienen familias. Entonces pidan por todos. Verso 19. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Qué es esto? Estaba dormido y tuvo una visión, sería un sueño, o estaba despierto y tuvo una visión ahí, no lo sé. De alguna manera tuvo esta visión y ahorita nos van a decir la visión, pero tuvo la visión y al despertar dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y esto me gusta,
Porque Daniel en el momento en el que recibe la visión, no corre con Nabucodonosor. Porque podría haber dicho, sí, sí, córrele. O sea, esto es sobre la marcha. Ya salieron las espadas a, a tomar vidas. Entonces tiene que ser inmediato. Pero antes de lo inmediato está lo importante. Alabar a Dios. Y yo no sé cuántas veces a ti te ha pasado que estás esperando algo de Dios y pasa el tiempo y llega. Y en vez de correr a resolverlo, a lo mejor nos hace falta quedarnos a adorar a Dios. Si Dios trajo la respuesta en este momento, no creo que sea una terrible idea adorar antes de seguir. Creo que es una gran oportunidad. Darle gracias a Dios, levantar tus manos. Mira la oración de Daniel, verso 20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Oye, te están por condenar a la muerte. Sea el nombre de Dios bendito de siglos en siglos. Y toda esta oración tiene que ver con la visión que recibió. ¿Ok? Lo vamos a entender la próxima semana, pero tiene que ver con eso. Eh, Porque suyos son el poder y la sabiduría. Nabucodonosor piensa que él tiene el poder, no tiene la sabiduría, no puede entender el sueño, pero él tiene el poder. Y Dios dice, no, es verdad que no tienes sabiduría, pero tampoco tienes el poder. El poder lo tiene Dios. De Dios es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él hace que sea no solamente primavera, otoño, invierno, sino él hace que pasemos de un imperio a otro, de una democracia a otra, de una etapa a otra. Él es el que muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si yo puedo conocer esto, es porque Dios quiso darme a mí esta sabiduría. Es de Él la gloria y es para Él la gloria. Él revela lo profundo y lo escondido. O sea, para nosotros lo profundo y lo escondido es un misterio. Para Dios está abierto y Él decide si lo saca a la luz. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, ten en cuenta que Daniel es un muchachito, tiene 14, 13 años. Eh, ¿Cuánto habrán invertido sus papás en enseñarle la palabra de Dios para que en el tiempo en el que ya no hay nadie vigilándolo, él continúa aferrado a una fe que vio que sus papás seguramente tenían? Y entonces dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría para entender lo que tenía que saber, fuerza para ir delante del rey, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y entonces va a ir. Pero qué importante esto, antes de hacer lo que sea, toma un tiempo para darle gracias a Dios, toma un tiempo para reconocer su soberanía. Verso 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Ahora, ¿cómo habrá sido el carácter de Daniel, su manera de ser, no en este momento, sino en todo el año que ha estado ahí, para que Arioc decida obedecer a Daniel en vez de al rey? El rey ya le dio una orden, ve a matar a todos los sabios. ¿Por qué haría caso a Daniel que está contraviniendo a esa orden? ¿De alguna manera confiaba en Daniel? ¿Quién sabe? Pero Daniel habla con autoridad, no mates a los sabios, llévame al rey. Verso 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá. Ahí sí, he hallado, tú estabas yendo a matar a Arioc, a ti más bien te hallaron, ¿no? Daniel fue a buscarte para que no sigas en esto, pero pues bueno, cada quien lleva agua a su molino de la mejor manera que puede. Y Arioc dice, he hallado eh, un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. ¿Te acuerdas que le cambiaron de nombre? Pero de todos modos sigue siendo Daniel. Le llamaban Belsasar, pero él sigue siendo Daniel. A Daniel, al que llamaban Belsasar,
¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Porque eso es lo que yo quiero, conocer el sueño y su interpretación. ¿Puedes tú cumplir con estas dos cosas? Y mira la respuesta de Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, básicamente la conversación es, Daniel, ¿tú puedes revelarme esto? Y Daniel dice, no, no, yo no. Ni yo, ni nadie. Pero, ese pero es importante, pero, verso 28, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y ahí le da una primera pista. Tu sueño tiene que ver con el futuro, con los postreros días. Y Dios, en su misericordia, él ha querido a ti hacerte conocer esto. He aquí los sueños, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahora le va a contar el sueño. Y eso lo veremos la próxima semana. Entonces, ¿qué tenemos para nosotros? Creo que tenemos un Daniel que confía en Dios. Es una circunstancia terrible. Nosotros lo leemos, pero estamos hablando de que han salido a matarlo. Y en vez de tratar cómo escapar, en vez de armar una revolución, en vez de ver, no sé, alguna manera carnal de librarse del problema, él habla sabia y prudentemente, buscando la gloria de Dios. Número dos, vemos un Daniel que entiende la necesidad de comunión. Daniel es un profeta. No solo es un profeta en cuyo libro no hay registro de un solo pecado. Es un profeta en cuyo libro hay profecías escandalosamente perfectas. Es un profeta que lo puede leer un niño y entiende las historias. Es un profeta profundo que teólogos y teólogos nadan y nadan y nadan y a menudo no se encuentra el fondo de lo que Daniel está diciendo. Es un gran profeta que necesita de la comunión tanto como cualquier persona. Tú y yo lo necesitamos. Necesitamos eso. Y eso implica dos cosas. Una responsabilidad de integrarme. Sí, tenemos una responsabilidad de integrarnos. Yo sé que a algunos nos cuesta más. Créeme, yo soy muy tímido, me cuesta entrar en un grupo de personas, me es muy difícil, eh, pero es parte de mi responsabilidad y también tu responsabilidad. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad de recibir al otro, porque a veces nos ponemos como herméticos que aprenda lo que cuesta entrar a este grupo, en vez de más bien hacer fácil la llegada a otros, porque el otro que viene está tan necesitado como tú o como yo. Entonces, Daniel conoce esto. Ahora, número tres, nuestra comunión verdaderamente es con Cristo. Nuestra comunión debe ser piadosa. Por eso podemos tener compañeros de trabajo, colegas, vecinos, gente que es incrédula y que pues es bueno relacionarnos, es bueno poder bendecirles, es bueno poder estar ahí, todo lo que tú quieras. Pero nuestra comunión verdadera es con aquellos con los que podemos orar, aquellos con los que podemos decirles, oye, está pasando esto, ¿puedes orar por mí? Orar unos por otros. Vemos a ese Daniel que es el gran profeta, pero a la vez sigue siendo un hombre que necesita de la comunión. Y por último, vemos a un Daniel que no se olvida de adorar a Dios. Eh, Todavía no ha hablado con el rey, porque adorar a Dios después de que el rey lo colme, porque, spoiler, le va a dar el sueño y Nabucodonosor va a quedar muy feliz con Daniel. Adorar después, ya cuando a Nabucodonosor le lo premió y todo, pues que hay cualquiera. Pero ¿quién adora antes de que todo pase? Todavía no sabe si Arioc le va a hacer caso. No sabe si Nabucodonosor lo va a recibir. Es más, ni siquiera sabe si su sueño, o sea, realmente me lo dijo Dios, ¿será que Nabucodonosor lo va a admitir? No, no sabe todavía. Y adora. Qué importancia para nosotros, qué importante para nosotros poder adorar a Dios así. En confianza, eso es adorar en fe. Poder confiar en que, Señor, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a suceder,
pero eres digno de adoración. Yo sé que de alguna manera tú vas a hacer lo correcto, de alguna manera tú vas a ordenar todo y, y creo que esas oportunidades se nos van muy a menudo por la prisa, por la tensión, por la preocupación, pero creo que necesitamos estar recordando que Dios es digno de adoración y perder la oportunidad de adorar cuando hay un misterio no es una buena idea. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu misericordia tú nos permites ver a Daniel como un ejemplo a seguir, no para fijarnos en él nada más, sino porque tú dijiste que tu palabra da testimonio de ti y tú eres digno de confianza y tú obedeciste al Padre y tú caminaste adorando al Padre en todo momento y queremos imitarte, Señor. Queremos vivir para cumplir la voluntad que tú has establecido para nosotros. Queremos adorarte en todo momento y que en todo momento, Señor, nuestro corazón esté rebosando de gratitud hacia la obra que has hecho o que harás. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.